Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Ya te hice tu lectura del sigilo angelical, que te la voy a dejar al final de este vídeo, esa lectura en el caso de que quieras obtener esa ayuda divina activando ese sigilo al menos en este mes de abril. Comencemos, signo de Libra. Y en esta lectura de hoy quédate con lo que resuena contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Empezamos por la carta, ¿vale? Y esto está hablando de comunicación, claramente aquí dice una carta, pero como es muy vintage, este tipo de carta, ahora pues fíjate, un WhatsApp, un email, una llamada o lo que sea que te está llegando, te está diciendo de un sitio lejano. Por lo tanto no es un sitio que está así cerquita de tu casa, de tu barrio, y está hablando de buenas noticias, una comunicación que te trae una buena noticia, ¿vale? No ha de ser algo súper guau, pero sí que te va a gustar, sí que te va a alegrar, o vas a decir, hombre, que por qué no, algo bueno. Es alguien conocido, por lo tanto claramente no es alguien, hombre, claro, no es alguien que te está llamando por equivocación o de una oficina y que tú no conoces a la persona esa, no, estamos hablando de alguien al que tú ya te conoces y como que te va a dar esa buena noticia. En el caso de que te estén anunciando algo negativo, a lo mejor que está sucediendo o algo no muy agradable que les está sucediendo a ellos, esto es un anuncio de que esa situación puede ir a peor, Dios no quiera, ¿vale? Porque lo que estoy viendo es algo hermoso. La carta del ancla realmente está hablando de una estructura muy buena, de un evento, de una situación que va a darse y que va a ser algo que le aporta a tu vida y a tu situación, la que sea una seguridad bastante buena, porque está aquí este ancla, que no es que tenga que buscar a ver si esta situación está lejos y claro, el ancla aparece como una carta muy lejana de esto que está ocurriendo, no, esto ya le da una seguridad, esto como si por ejemplo quieres legalizar algo, que tienes un empleo de repente, por ejemplo, que tienes en la mente darte de alta, por ejemplo, como autónomo y de repente pues no, que necesitas este papel o el otro, no, aquí sí que está yendo la cosa bastante bien. La carta del jardín habla de eventos y de reuniones muchas veces, ya sea por una fiesta, por un cumpleaños o por lo que sea, al aire libre, pero también muchas veces es en una oficina o algo así que da al aire libre, ¿vale? Que da, pues, hombre, claro que va a dar al aire libre, donde si no, que da al aire libre a cierto jardín o parque, un río. Es una carta bastante bonita que anuncia pues la paz y el bienestar. Está anunciando también la llegada de una persona nueva como amistad o como socio, como colaborador, y al mismo tiempo te dice que el amor va a fluir. Está muy bien porque, fíjate, y más la carta del corazón, de alegría, romance, en florecimiento, por lo tanto esto está muy bien. Energías de fidelidad, energías de los mejores amigos, una relación que empiezas con alguien súper fiel y leal. Por lo tanto, si esto está hablando de una invitación de una persona, ¿ok?, y que te está diciendo que vamos a salir, vamos a tomarnos algo, y tú dices, ay, me ha encantado este hombre o esta mujer, te está diciendo que este hombre o esta mujer van a serte fieles, pero que mucho, muchísimo, ya que hay mucho amor y mucha alegría, la verdad. Está muy bien porque, como te iba a contar en tu lectura, en tu horóscopo diario de hoy, ¿no?, y te había quedado como la relación con alguien, en esa relación había algo de tensión, pero bueno, ahora se está viendo cómo la situación va a estar pues mucho mejor. Quizá con la gente con la que convives hay cierta tensión, pero fuera de eso, porque te ha quedado el aire libre, la cosa está yendo muy bien, ¿vale? Vamos a ver este tarot ahora que te hice. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Que te recuerdo, en el caso de que quieras una lectura individual tuya, la que se hable de lo que quieras, te dejo mi número aquí arriba, o el que está en la caja de descripción, total que es el mismo. Vamos allá, Libra. Vamos a ver qué más nos cuentan. Vamos allá. El 7 de espadas, los enamorados, que representa el signo de Géminis, el caballero de oros y el 8 de espadas. Vamos allá. Empezamos por una carta que nos están anunciando signo
de Libra que tú estás yendo hacia una situación o en tu día a día con algún sigilo, queriendo evitar una situación algo tensa, queriendo evitar darle explicaciones a nadie. Estás haciendo algo sin que se sepa porque no quieres, como te he dicho, dar explicaciones, porque a lo mejor es algo tuyo que no hay necesidad de comunicarle nada a nadie. Te está diciendo también con esta carta que por mucho que sepas, ¿vale? Muchas veces se necesita de cierto plan, de cierta astucia. A lo mejor estás yendo por un camino cuando te están diciendo que el camino abierto está en el otro lado. Vamos a clarificarla. La rueda de la fortuna. Vale. Una carta más. Bueno, muchas cartas más. Te vino una situación o una mujer con una oferta, te hablo de algo, ¿vale? Que por lo que se está viendo es algo que te apetece hacer desde hace mucho tiempo y para ti como que te ha sido algo, una sorpresa, ¿no? Que como, algo, no sé qué, es esta comunicación a lo mejor de la que hablamos, que viene desde fuera, claramente. Como te he dicho, es un sitio lejano y se está comunicando contigo, y la verdad que esta comunicación, esta idea o esta invitación que parece ser signo de Libra, como que va a cambiar de tu realidad un montón, va a cambiar de la dirección de algo, de tu situación económica, de tu amor, de tus ánimos o lo que sea. Y es alguien que realmente que está viendo que en ti o en lo que haces hay mucha belleza, es alguien que te admira, la verdad, y más con esa energía de paje de copas hay cierta admiración en eso. Con la carta de los enamorados, que representa la energía de Géminis, aquí estamos hablando de hay alguien a quien realmente le parece súper atractivo, pero que mucho, ¿vale? Aquí hay amor, aquí hay una energía bastante bonita, pero que a ti también como que te veo con la necesidad de tomar una decisión. Mira, yo creo que esto no le vas a comunicar a nadie. Como si me ha llamado un amigo, por ejemplo, con el que hace mucho tiempo que no quedo, que no hablo por cosas, oye, de la vida, que siempre me gustó y yo a él también. Y vamos a quedar, pero no le voy a decir esto a nadie. Aquí tengo las energías de movimiento, de carreteras, por lo tanto que pueda a lo mejor, como te he dicho, es la energía, como te dijo con la lectura inicial, es la energía de cierta comunicación de un sitio lejano. Por lo tanto, a lo mejor te dice que te va a ir a ver, ¿vale? Alguien que a lo mejor que por asuntos laborales o lo que sea se tiene que mover o que te está invitando, ¿vale? Aquí hay una dualidad, signo de Libra, por lo tanto puede que tengas que, como te he dicho, que tengas que elegir, hay que elegir qué hacer o qué decir. Ay, mira, aquí para algunos de vosotros, signo de Libra, a lo mejor hay alguien a quien tú habías juzgado mal o sencillamente que ya tenías una opinión de ellos y decías, no, yo con ese hombre no voy a quedar o con esa mujer no voy a quedar, ¿vale? Pero para muchos de vosotros yo veo que vas a dejar a una situación en una pausa y atender a otra. No estoy diciendo que vas, por ejemplo, a decirle a la pareja que necesito de un tiempo y después vas a conocer a alguien aparte, que a lo mejor sí, pero yo lo que estoy diciendo, esto es un ejemplo como si voy a cogerme una baja o ya estoy, por ejemplo, de baja, por lo tanto en este tiempo yo voy a buscarme algo más o me sale algo más y realmente como que va a ser algo bastante bueno. Y más con la carta del caballero de oros, que está hablando de cambios que van a necesitar de ti, pues cierta disciplina, cosas que llevas organizando o planeando, estudiando desde hace mucho tiempo empiezan a darse. Yo por lo que estoy viendo, signo de Libra, esto va a ser una quedada, una cita, un hablar o lo que sea bastante bueno, muy bueno. Y parece ser, mira, aquí las cosas se llegan a dar así por algo. ¿Por qué? Porque hay una persona a la que tú le has guardado mucho cariño, a la que has ayudado. Es una persona a lo mejor como que te va a traicionar o sencillamente te va a revelar algo que no te va a gustar. En esta situación hay algo de verdad que tú no estás viendo. Y para otros, no le confíes tu secreto a nadie. En el caso de que quieras hacer algo aquí sin que se sepa, ¿vale? Porque es algo tuyo, como te he dicho antes, no quieres que se sepa hasta que se haga, hasta que se dé o lo que sea.
No digas, este es mi amigo, esta es mi amiga que le voy a contar y a ver qué es lo que piensa, porque no va a guardarte ese secreto, no te lo va a guardar, te lo digo en serio, ¿vale? Y no te va a gustar porque esto como muy así, como te he dicho, alguien que te va pues a traicionar, la verdad, alguien muy feo. En fin, con el 8 de espadas, signo de Libra, pues claramente esta es tu energía de que todavía tengo que tomar una decisión, pero que todavía a lo mejor no puedo avanzar aún, no, porque tengo que zanjar algún asunto, no sé qué hacer. Una carta del 8 de aires es la típica persona que tiene que está en un sitio y que se tiene que acordar de muchas cosas, que tiene que organizar muchas cosas de manera, así vamos a decir, en la mente. Y esto es una situación de ansiedad, Dios no quiera que no esté sucediendo, pero que aquí te están diciendo claramente, signo de Libra, al menos que tengas las cosas claras, qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Porque aquí estamos viendo cómo esta situación tiene que ver con alguien a quien tú ya habías dejado ir, a quien tú habías dejado, que le dijiste adiós, que puede que sea con alguien con quien hasta incluso que tuviste un rato de intimidad, ¿vale? Y ahora está regresando y tú dices, wow, va a regresar y yo no quiero que regrese y ahora me está escribiendo, ahora me está llamando. Yo te veo que piensas un montón, pero un caballero de aires y la carta de la justicia, yo no te veo que te vas a quedar en ese sitio como plan, ay Dios mío, yo veo como que realmente vas a actuar porque ya no aguantas quizá esa energía del 8 de aires. Yo veo que te vas a deshacer de esto con una fuerza increíble. Avanzar, porque este caballero de aires actúa desde este 8 de aires, actuar, llevar las acciones a cabo de manera muy rápida y mediante la comunicación clara y directa y actuando como realmente yo soy, recordándome quién yo soy, qué es lo que quiero. Es una carta de poner orden en esta situación, por lo tanto yo veo que esto va a salir bastante bien y te vas a deshacer de las energías de alguien, a lo mejor como que te está diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer, lo que no. Yo veo que estás lidiando con alguien alrededor que es un poquito vengativo, pero que no estoy viendo energías raras. Es como que realmente aquí vas a causar algo muy fuerte, vas a causar algo muy grande en tu realidad. Mira, resumiendo, no quiero yo liarte. Una comunicación o una invitación que tú no quieres comunicarle a nadie, ¿vale? Porque veo aquí una quedada, veo una reunión, veo que aquí está regresando una persona a tu vida con cierta oferta, una invitación, coqueteo, lo que sea, pero es que a ti eso que te va a meter en ansiedad, ya sea porque ha pasado algo que no quieres que se sepa, o porque te está ofreciendo algo bueno, pero como me deshago de esto que ya tengo ahora. Es como una energía que te mete un apuro, vamos a decirlo así. Y más si tú le has comunicado algo, ¿vale? De esto que tú estás haciendo a un amigo o a una amiga. No lo hagas porque no te van a guardar ese secreto, sencillamente como vas a ver que su actitud cambia hacia ti a partir de allí y no te va a gustar. Pero por lo que estoy viendo, Libra, no te vas a quedar por mucho tiempo en esa situación de ansiedad. Es como que vas a retomar este control y vas a decir, buah, al igual me va a tener a mí esta situación así, y vas a poner las cosas en orden, ¿vale? Y esto va a causarle cierto temblor a una persona que es muy mala, es muy mala, ya sea la amiga esa o el amigo que quiere revelar algo que le has explicado, porque yo veo que aquí hay una energía muy negativa, que puede que no sea nada, que tú digas, vale, sí, le conté algo, pero ya ves tú, que lo diga, ya ves tú en qué no es nada, vale, pero que para ellos es mi manera de vengarme de Libra, pero que no están aquí logrando nada. El oráculo cuántico, ¿vale? La carta que te ha quedado es, vamos a decir, estás en una etapa signo de Libra, la que realmente te están invitando a que dejes eso que tú te guardas en el alma, la música, el cante, el baile, lo que sea, que lo dejes salir, ¿vale? Que vas a tener un rato en el que vas a tener la ocasión de bailar, de cantar, de sacar ese arte que hay en ti, o sencillamente esta situación que se te viene necesita de mucha creatividad, cosa que tienes, ¿vale? Porque ya te he dicho antes, aquí tú tienes unas energías muy buenas
y un inicio con alguien bastante bueno, la verdad, ya sea como algo laboral, pero como romance, yo veo que va a ser algo increíble. Es una persona brillante, brillante, de verdad, brillante. Pero que a lo mejor aquí están sucediendo cosas en tu vida en general como que te complican esta situación. Mira, yo te voy a decir una cosa. Llevas tiempo queriendo que esta situación o que algo en tu vida mejore. Está llegando. No hay de otra, está llegando. Pero que a lo mejor en tu situación actual hay mucho movimiento, hay mucho bla bla bla, hay alguien que te está acusando de algo, ¿vale? Porque aquí hay un hombre a lo mejor como que te acusó de algo, o una mujer, no lo sé, aplícalo a tu situación. Y tú tienes ahí la salida, pero quizá lo que estás buscando es que esta situación se calme. No se va a calmar. De hecho está haciendo chup chup para que te vayas, de hecho está haciendo chup chup para que digas ya no pinto nada aquí o no me gusta esta situación, voy a tomar esa salida, claramente, porque una vez que se calme y una vez que está bien, ¿para qué te ibas a ir? ¿Para qué la gente quiere irse de una situación que está bien? No sé yo, pero bueno, esta es tu salida. Claramente hablando, yo sé que se dice esto muy rápido, se habla de manera muy rápida y cada uno está con su universo, piedad, pero ahí está esa salida que a lo mejor tú andas necesitando o buscando. Que tienes que estimular tu creatividad, signo de Libra, mediante lo que te guste. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. En el caso de que te haya resonado, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Libra.